Shalom, qué gusto me da el poderlos saludar nuevamente y darle la más cordial bienvenida a todos ustedes a este su canal de enseñanzas de las Sagradas Escrituras. En esta reunión vamos a adentrarnos en uno de los misterios más fascinantes y menos discutidos de las Sagradas Escrituras. Vamos a aprender mucho, hermanos, hermanas y todas las personas que estén viendo, escuchando este estudio. Va a ser un poquito largo, pero vale la pena porque hay mucha información muy importante, ¿ok? Nos embarcaremos en un viaje a través del tiempo explorando el enigma de los Nefilim. Nefilim, sí, una raza de gigantes mencionada en las escrituras, que ha inspirado teorías, leyendas y debates durante milenios. En las escrituras aparecen en el libro de Bereshit, Génesis 6:1 al 4, que dice: Aconteció que cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces Yahweh dijo: No permanecerá mi espíritu con el ser humano para siempre, porque ciertamente él es carne, sus días serán 120 años. Había Neflim en la tierra en aquellos días y también después de que los hijos de Elohim se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijas e hijos. Estos fueron los valientes de antaño, hombres de renombre. En este pasaje los Nefilim son descritos como descendientes de la unión entre los hijos de Elohim y las hijas de los hombres. Esta unión y los seres resultantes parecen haber jugado un papel significativo en los eventos que procedieron al gran diluvio. La identidad de los hijos de Elohim ha sido objeto de diversas interpretaciones como ángeles caídos o una línea de descendencia específica. En Memidbar, números 13:33 dice: Allí vimos también a los Nefilim, los hijos de Anak son parte de los Nefilim, y a nosotros nos parecía que éramos como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Se imaginan? Se veían como unas langostas comparadas con ellos. Aquí los espías enviados a Canaán describen a los Nefilim como gigantes, comparando su propio tamaño con el de langostas en relación a ellos. Esta descripción sembró miedo en el pueblo de Israel, sugiriendo que los Nefilim eran seres impresionantes y temibles. Las referencias extraescriturales y mitos similares de libros apócrifos y pseudoepígrafos, pero ¿qué son estos libros? Se han de preguntar algunos, así me pregunté yo también. ¿Qué son mitos similares, libros apócrifos y pseudoepígrafos? Ok, vamos a ver su definición para poder entender mejor esto que estamos estudiando. ¿Ok? Libros apócrifos. Los libros apócrifos son escritos antiguos que no fueron incluidos en el canon de las escrituras porque su origen, autenticidad o inspiración divina fueron cuestionados. La palabra apócrifo significa oculto o secreto. Vamos a ver tipos de libros apócrifos. Empezamos con los apócrifos del Tanakh, de lo que llaman el Antiguo Testamento, o el Antiguo Pacto, o el Viejo Pacto. Estos libros fueron añadidos a ciertas versiones de las escrituras, como la Septuaginta o la traducción griega, pero no forman parte del canon hebreo. Algunos de ellos son Tobit, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Sirácides, 1 y 2 de Macabeos, Baruch, adiciones a Esther y Daniel. Estos son del antiguo pacto. Ahora los apócrifos del pacto renovado, del Brit Hadashah o Nuevo Testamento. Estos libros fueron escritos siglos después de los discípulos de Yahshua y contienen muchas doctrinas extrañas, por lo que nunca fueron aceptados como inspirados. ¿Ok? Algunos ejemplos son el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena, el protoevangelio de Santiago. Ahora la pregunta es, ¿son confiables los libros apócrifos? La razón principal por la que no se consideran inspirados es que contienen contradicciones con la Torah y los profetas.
no fueron escritos por los autores que afirman. Algunos promueven doctrinas místicas o influencias paganas. Nunca fueron aceptados por el pueblo de Yahweh, ni por Yahshua, ni sus discípulos. En conclusión, aunque los libros apócrifos pueden tener valor histórico o cultural, no son escritura inspirada por Yahweh y no deben usarse como base doctrinal porque, como dice el libro de Mishle, Proverbios 35 y 6, que dice, toda la palabra de Elohim es limpia. Él es escudo para los que en él confían. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Se fijan? Ahora la palabra pseudoepígrafo proviene del griego pseudes, que es falso, y epígrafos es escrito, y se usa para referirse a textos antiguos que afirman haber sido escritos por personajes bíblicos o históricos, pero que en realidad fueron escritos por otras personas mucho tiempo después. Estos ejemplos de libros pseudoepígrafos son que forman parte del Tanaj, que no forman parte del Tanaj ni del Brit Hadashah o del Pacto Renovado, pero algunas personas los han usado para apoyar ciertas doctrinas. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos que incluye, por ejemplo, el libro de Enoch, atribuido a Hanok o a Enoch, pero escrito siglos después. Obviamente no lo escribió Enoch. Libro de los Jubileos, afirma ser una revelación a Moshe en el Sinaí. El testimonio de los 12 patriarcas, supuestamente escritos por los hijos de Jacob. Está también el Apocalipsis de Baruch, atribuido a Baruch, escriba de Yirbeyahu. Ahora, ¿son confiables los libros pseudoepígrafos? La mayoría no son inspirados, porque no fueron aceptados en el canon de las escrituras. Tienen contradicciones con la Torah y los profetas. Algunos fueron escritos por grupos con agendas teológicas diferentes. Sin embargo, algunos contienen datos históricos o culturales interesantes, aunque no deben usarse como base doctrinal. En conclusión, un pseudoepígrafo es un libro con autor falso, y aunque pueden ser interesantes, las escrituras inspiradas por Yahweh son la única fuente confiable de verdad, como dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Elohim y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El libro de Enoch, este libro apócrifo, expande la historia de los Nefilim y los hijos de Elohim. Según el libro de Enoch, los ángeles caídos llamados vigilantes descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, engendrando a los Nefilim. Este texto ofrece una narrativa detallada sobre cómo estos ángeles enseñaron a los humanos diversos conocimientos prohibidos. El libro de los Jubileos, otro texto apócrifo que menciona a los Nefilim y proporciona detalles adicionales sobre sus acciones y consecuencias. Vamos a ver algunos mitos y leyendas de otras culturas para que vean cómo Satanás anda por todos lados. Anunnaki en Mesopotamia. En la mitología mesopotámica, los Anunnaki eran deidades poderosas que habitaban la tierra y se cree que tenían una influencia directa sobre la humanidad. Los titanes en Grecia. Estos titanes eran una raza de deidades gigantes que gobernaron durante la Edad de Oro, antes de ser derrotados por los olímpicos. Las similitudes entre los titanes y los Nefilim sugieren un posible origen común en las leyendas antiguas. Esta es una interrelación con descubrimientos científicos y arqueológicos. Mucho ojo con esto. Vamos a ver unas teorías y hallazgos modernos. Aunque no hay pruebas concluyentes, algunos arqueólogos han propuesto que ciertas estructuras megalíticas y restos óseos podrían ser evidencia de una raza de gigantes. La genética y la antropología. Estudios sobre variaciones genéticas y restos fósiles podrían ayudar a entender mejor cómo surgieron estas leyendas de gigantes y si podrían haber tenido alguna base real. Ahora, la explicación del diluvio. En los relatos universales cuentan la historia del gran diluvio que aparecen en muchas culturas, desde el Gilgamesh en Mesopotamia hasta las leyendas de los pueblos nativos americanos.
La presencia de un diluvio universal en diversas tradiciones sugiere un evento catastrófico real en la historia antigua. Vamos a ver las implicaciones espirituales y filosóficas como las reflexiones sobre la naturaleza humana. ¿Okay? El bien y el mal. La historia de los Nefilim y los ángeles caídos tocan temas universales sobre la tentación, la caída y la búsqueda de redención. Pero, ¿y los conocimientos prohibidos? ¿Qué significa que los vigilantes enseñaran a los humanos conocimientos prohibidos? Esto nos lleva a reflexionar sobre la ética del conocimiento y las consecuencias de ir más allá de lo permitido. Vamos a ver ahora las interrelaciones y la convicción. ¿Okay? Ahora, al considerar no solo los relatos de las escrituras y las leyendas históricas, sino también las evidencias científicas y las reflexiones filosóficas, vemos que los Nefilim no son simplemente una historia antigua. Están en el corazón de una narrativa más grande sobre la naturaleza humana, los límites del conocimiento y el impacto de lo sobrenatural en nuestra existencia. En conclusión, los Nefilim nos desafían a mirar más allá de la superficie y a cuestionar nuestra comprensión del pasado. Nos enfrentan a la posibilidad de que hay más en nuestra historia de lo que podemos ver con nuestros ojos mortales. Y si los relatos de los Nefilim no son solo mitos, sino ecos de un pasado remoto que aún tienen mucho que enseñarnos. Ok, vamos a ver el posible tamaño de estos gigantes basados en otras escrituras. Ok, Og, rey de Bashan, en Devarim, Deuteronomio 3:11. Se menciona que su lecho de hierro medía 9 codos de largo y 4 codos de ancho, aproximadamente 4 metros 5 centímetros de largo y 1 metro 80 centímetros de ancho, si tomamos el codo hebreo estándar de 45 centímetros. Esto sugiere que Og, un descendiente de los antiguos gigantes, pudo haber medido entre 3,5 y 4 metros de altura. Está Goliat en Shemuel Aleph, en 1 Samuel 17:4. Medía 6 codos y un palmo, alrededor de 3 metros. Si Goliat fue un descendiente de los refaitas, podría haber heredado algo de la estatura de los Nefilim. En conclusión, y basándonos en estas narrativas, los Nefilim eran mucho más altos que los hombres normales. Sus descendientes, como los anaseos y los refaitas, podían medir entre 3 y 4 metros, aunque algunos eran menores, como Goliat, de 2,90 metros. No hay una medida exacta en las escrituras, pero el relato de los espías indica que su tamaño era asombroso comparado con los israelitas. La existencia de los Nefilim como gigantes es un tema rodeado de misterio. No hay pruebas arqueológicas concluyentes aceptadas por la comunidad científica, pero sí existen hallazgos y relatos históricos que han sido interpretados como evidencia de gigantes en la antigüedad. Vamos a ver posibles evidencias arqueológicas para poder entender mejor esto. Huesos y esqueletos gigantes, controversiales. A lo largo de la historia ha habido informes sobre el hallazgo de huesos gigantescos, aunque muchos han sido descartados como fraudes o exageraciones. Algunos ejemplos: en el siglo XIX y principios del XX, varios periódicos en Estados Unidos reportaron el hallazgo de esqueletos de entre 3 y 4 metros de altura en excavaciones de montículos nativos americanos. Algunos de estos informes mencionaban cráneos con dobles filas de dientes y extremidades desproporcionadas. Sin embargo, muchos de estos hallazgos fueron confiscados por instituciones como el Smithsonian, según teorías de encubrimiento. Ahora, híjole, las ruinas cíclopes. Las ruinas ciclópeas, perdón. Ya no veo bien. Construcciones como Baalbek, en Líbano, contienen piedras que pesan más de 800 toneladas, lo que ha llevado a especulaciones sobre la participación de seres de gran tamaño o fuerza. Ciudades antiguas con bloques de piedra masivos en Perú, en Zacasayomán y Bolivia, Tihuapanaco, han sido atribuidas a constructores gigantes en mitos locales. Los relatos de civilizaciones antiguas como los egipcios, griegos y romanos
mencionan razas de gigantes en sus registros. Los anaseos, refaitas y emitas eran mencionados en la escritura como descendientes de los antiguos gigantes. Los aztecas y mayas tienen leyendas de seres gigantes que habitaban América antes que ellos. Ahora, las huellas fósiles de gigantes. En Glen Rose, Texas, se hallaron huellas humanas gigantes junto a huellas de dinosaurios en el río Paluxy. Algunos creen que son pruebas de seres enormes coexistiendo con animales prehistóricos. En Sudáfrica y otras partes del mundo se han encontrado huellas petrificadas de gran tamaño, algunas de más de 1 metro de largo. En conclusión, las evidencias arqueológicas siguen siendo debatidas. No hay pruebas científicas oficiales de los Nefilim, pero los hallazgos mencionados, combinados con los relatos históricos y las escrituras, dejan abierta la posibilidad de que estos gigantes realmente existieron. Además de los Nefilim en Bereshit Génesis 6:4, las escrituras mencionan varias razas de gigantes que vinieron después del diluvio, como los Anakim, los Anaseos, que eran descendientes de los Nefilim y vivían en Canaán, como dice Devarim Deuteronomio 9:2, que dice: un pueblo grande y alto, hijo de los Anaseos, de quienes tú has oído decir, ¿quién podrá resistir ante los hijos de Anac? Cuando Yahoshua, Josué y Caleb entraron en la tierra prometida, los anaseos eran temidos por su tamaño y fuerza. Los Refaín o Refaitas eran otra tribu de gigantes mencionadas en la escritura, en Devarim Deuteronomio 3:11, que dice: porque solo Og, rey de Bashan, había quedado del resto de los Refaim. Su cama era una cama de hierro, de 9 codos de largo y 4 codos de ancho, aproximadamente 4 metros de largo. Estos gigantes habitaban regiones como Basán y la tierra de Canaán. Ahora, los Emim y Susim eran tribus gigantes que habitaban en Canaán antes de que los israelitas llegaran. En Devarim Deuteronomio 2, 10 y 11 dice: los Emim habitaron en ella anteriormente, un pueblo grande, numeroso y alto como los anaseos. También ellos fueron considerados Refaim como los anaseos. Fíjense, posibles evidencias en la historia y la arqueología. Aquellos gigantes, o sea, estos son documentos y hallazgos. En 1890 en Ecuador se descubrieron esqueletos de hasta 7 metros de altura en tumbas antiguas. En 1877 en Eureka, Nevada, se reportó un esqueleto humano de más de 3 metros. En la década de 1800, el Smithsonian, es un museo, supuestamente confiscó miles de huesos gigantes hallados en Estados Unidos. Las construcciones masivas y huellas de gigantes en rocas, como en Sudáfrica, una huella humana petrificada de 1.2 metros de largo. ¿Se fijan? En Texas, acá en Estados Unidos, huellas gigantes junto a pisadas de dinosaurios en el río Paluxy, como ya lo vimos. En la India, huellas en granito que parecen corresponder a seres de gran tamaño. Ahora, los relatos de gigantes en otras culturas, porque no nada más es en una, estos cuates anduvieron por todos lados. La mitología y los registros antiguos dicen que los sumerios hablaban de los Anunnaki, dioses gigantes que bajaban del cielo o que bajaron del cielo. Los griegos tenían a los titanes, seres enormes que fueron derrotados por los dioses. Los nativos americanos mencionaban a los gigantes de cabello rojo, que fueron exterminados por sus tribus. Pero, ¿por qué no se acepta oficialmente esta información? Bueno, muchos huesos y artefactos desaparecieron o fueron considerados fraudes sin investigación seria. La ciencia moderna evita aceptar la existencia de gigantes, pues contradice la teoría de la evolución. La arqueología oficial es muy selectiva con lo que se permite estudiar y publicar. Bueno, en conclusión, los Nefilim y sus descendientes fueron mencionados en la escritura y en múltiples culturas antiguas. Aunque no hay pruebas oficiales reconocidas, sí existen hallazgos y relatos que indican que estos gigantes existieron en el pasado. A lo largo de la historia, los relatos de gigantes han sido registrados no solo en la escritura, sino también en diversas culturas alrededor del mundo. Desde los Nefilim, antes del diluvio, hasta los anaseos, refaitas y emim,
que enfrentaron a los hijos de Israel, la presencia de estos seres confirma que la palabra de Yahweh es fiel y verdadera. ¿Okay? Las evidencias arqueológicas, aunque muchas veces ocultadas o descartadas, también parecen apuntar a la existencia de gigantes en la antigüedad. Restos óseos, huellas gigantes y construcciones imposibles de replicar con tecnología rudimentaria sugieren que la historia que se nos ha contado está incompleta. Sin embargo, más allá de la evidencia física, este boletín nos deja una enseñanza espiritual profunda. El mundo ha intentado ocultar la verdad de Yahweh Elohim, al igual que muchos niegan la existencia de estos gigantes. Pero así como David derrotó a Goliat con la fe en Yahweh Elohim, nosotros también debemos mantenernos firmes contra la incredulidad y el engaño del mundo, como dice Marcos 4:22, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Los gigantes fueron reales, y su historia es testimonio del poder, la justicia y la soberanía de Yahweh Elohim sobre toda la creación. ¿Ok? Bueno, espero que este boletín haya sido de gran utilidad para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Que el shalom y las bendiciones de nuestro Abacadosh Yahweh Elohim estén siempre en sus hogares y en sus corazones, en Yeshua HaMashiach, nuestro Maestro y Salvador de nuestras vidas. Y suscríbanse a este canal y toquen la campanita para que se les avise cada vez que subo un estudio nuevo. Shalom, shalom y hasta pronto.